grabando. Permitió pues poder hacer de que el Estado se interese en la función que ustedes también dentro de ese campo asistencial cumplen dentro del sector salud. Muy bien, jóvenes, entonces les falta muy poquito. Vayan disfrutando desde ya este reconocimiento por la noble labor que van a tener que realizar. Muy bien, ahora sí pasamos al desarrollo de nuestra actividad. Semana 9, saben también que es la semana de evaluación y nuestro examen está programado para el día de mañana, que ingresa semana 5 a la semana 8. Todo sobre los temas que estamos tratando aquí en aula y lo que ya van a encontrar también o han encontrado allí dentro de los archivos PDF que están en la plataforma virtual. Entonces vamos a pasar a trabajar lo de hoy. ¿Hay alguna pregunta relacionada al tema anterior? Creo que no. Entonces han trabajado antecedentes, ya han podido precisar cuáles son los puntos que van a ingresar dentro de sus bases teóricas. Nada. Entonces, como no hay preguntas, yo pasaré a ver qué es la definición de términos básicos. En verdad, el tema de hoy es un tema cortito porque solo nos va a interesar poder extraer de ese marco teórico que ya estamos realizando las palabras, los conceptos básicos, fundamentales, que nos gustaría entender de ese proyecto. Ahora, esta semana no hay tareas. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué subo la semana pasada? La semana pasada ustedes tenían que anotar simplemente los puntos que formarían parte de su marco teórico, ¿no? De repente, yo voy a hablar de la diabetes, puedo empezar poniendo la diabetes como título central y de allí voy desglosando los puntos que considero importantes. También les dije que dentro de ese marco teórico, ustedes consideran los temas que desean abordar dentro de él. Entonces, abordan esos temas y a partir de allí pues pueden organizar los demás puntos que estén pendientes. ¿No hay consultas entonces sobre la semana pasada? No hay ninguna. Camila Ruiz está ingresando. A ver un ratito. Me parece que Camila la registro también en otro momento ya. Ruiz. No, yo creo que estoy mal. No, es solo en esta hora. Ahora sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar esta semana? Acá estoy. Bien. Ya hemos visto esos temas. Ya hablamos de los antecedentes, de cómo tiene que estar organizado ese antecedente, qué puntos se tienen que ver en ese antecedente y de hecho, por cada grupo, es decir, antecedentes internacionales se consideraban 2, de igual manera en los nacionales y también los locales. Las bases teóricas científicas es lo que están en este momento realizando. Esas bases teóricas, jóvenes, ya les dije de que no es que me lo tienen que presentar ya, sino ustedes lo tienen que organizar con tiempo, organizar de manera ordenada, teniendo en cuenta las jerarquías de los conceptos, etc. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? La definición de términos básicos. Pero, ¿cómo vamos a definir esos términos básicos? Los términos básicos los van a extraer de ese marco teórico. Es decir, ustedes han empezado a buscar información en internet y de pronto se encuentran con una palabra, un texto nada claro, ¿no? Entonces ustedes de allí, de ese texto, tienen que seleccionar aquellas palabras que son poco comunes. La selecciono y esa palabra la definiré luego acá, ¿no? De repente yo digo acá, de repente yo digo, wow, encontré esta palabra, presbicia. ¿Y qué será la presbicia? ¿No? Esto es una afección común en el adulto mayor.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? De hecho, que esto pues va con Arial 12. Ahora yo lo estoy poniendo así para que ustedes lo noten, pero de hecho es Arial 12. Entonces yo, bueno, ya acá tengo previcia. ¿Qué otra palabra más encontré? De repente encontré apnea, por ejemplo. Apnea. Entonces tengo que ir separando 15 palabras que no son comunes, que no se pueden definir rápidamente. Una vez que tenga mis 15 palabras, le voy a dar viñetas. Viñetas, no numeración, viñetas. Y defino, ¿no? Entonces busco en internet qué es apnea, pongo concepto de apnea. Y de repente me sale un concepto médico, mejor aún, y acá lo coloco. Entonces yo pondré acá pues ese concepto que tengo, ¿no? Y dice allí, no debe de exceder de 15 líneas, de 7 líneas. ¿Por qué? Porque así no los indica. No debe de exceder de 7 líneas. Es decir, no voy a escribir pues todo un señor texto acá, no. Tiene que ser un texto básico, un texto entendible, un texto concreto, ¿ya? No significa que yo voy a poner acá todo un concepto, no. Entonces yo tengo acá que referir esa información, pero tiene que ser detallada, precisa y concreta. Por eso dice claramente, no debe exceder de 7 líneas y deben ser 15 términos. Y vuelvo a repetirles, van en viñetas y van en color negro, en color automático. Bien, pero cuando nosotros hablamos justamente de esta definición de términos básicos, también decimos, o es llamado sistema conceptual básico, como lo encuentran en el video. ¿Qué es? Consiste en dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos principales. ¿Y por qué dice según el contexto? Porque a veces una palabra tiene diversas connotaciones, diversos significados, pero yo tengo que elegir el que está relacionado al mío, a mi tema, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta ello. Ese concepto encontrado tiene que estar referido a mi contexto, por eso acá dice, y según el contexto, a los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema y en los objetivos formulados. Bien, luego dice, ¿para qué es? ¿No? ¿Para qué hacemos ese marco conceptual o los términos básicos? Las personas que lleguen a una investigación determinada puedan conocer el significado con el cual se va a utilizar el término concepto a través de toda la investigación. Bien, entonces para aquellas personas que lean mi proyecto, sepan, ¿no?, a qué me estoy refiriendo con tal palabra. ¿Ya? Es algo así pero no es un glosario que de repente cuando hemos realizado una lectura nos encontramos, ¿no?, con una palabra y no sabemos qué es, ¿no? De repente estaban leyendo por ahí una obra y de pronto dice, la obra, el niño estuvo en una cuesta empinada, y uno dice, bueno, ¿y qué es cuesta, no? Busca si cuesta, pues, una altura, ¿no? Donde el niño se encontró, algo así. Pero acá el de nosotros tiene que tener precisión, tiene que ser ordenado y relacionado, de hecho, al tema que nosotros estamos proponiendo. Entonces, la definición de términos básicos va a estar referida a aquellos términos que no se definen en el marco teórico, a aquellos términos, esto les quiero recalcar, a aquellos términos que no se definen en el marco teórico. ¿Por qué? Porque si yo ya definí en el marco teórico, no lo puedo volver a repetir, es lo que muchas veces encuentro, ¿no? De repente encuentro en el marco teórico envejecimiento. A mí hablan del envejecimiento, el adulto mayor, de los tipos de envejecimiento, todo. Y de pronto encuentro la definición de envejecimiento dentro del proyecto, dentro del marco conceptual o definición de términos básicos. Le digo, no, si ya lo pusiste allá, ya definiste, ya sabemos qué es el envejecimiento, no es necesario que lo vuelvas a repetir, y eso es lo que siempre hallo.
Entonces, eso tenemos que retirar. Ese término no puede repetirse, por eso acá claramente dice que no se definen en el marco teórico, pero que sigue siendo importante su definición para comprender el cuadro completo de lo que estamos exponiendo. Bien, entonces, hasta allí creo que está entendible. A ver, el problema que lleva a la definición de conceptos es el de que muchos de los términos que se utilizan en las ciencias sociales son tomados del lenguaje vulgar. ¿Ya? ¿A qué me refiero con el lenguaje vulgar? A veces ustedes buscan un texto, pueden encontrar ese texto en internet y lamentablemente copian y pegan y no analizan, ¿no? Una vez recuerdo que estaba revisando un proyecto y de pronto encontré que decía cuando el niño hace pichi. Y yo le digo, pero ¿cómo vas a poner ese concepto? O sea, no va, es un proyecto de investigación. ¿Cómo vas a poner el niño cuando hace pichi? ¿Qué tendría que ir allí? A ver qué dice Araujo Medina. ¿Cuál sería lo ideal? Vilma. Miccionar. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Miccionar podría ser una porque hacer pichi suena feo. O sea, Suena feo. no va. No va Gracias, en un hija. proyecto. No va. Muy bien, hija. Gracias también, Kelly. Bien, sí, no podemos, o sea, tenemos que buscar un lenguaje fino, ¿ya? Debemos dejar la palabra vulgar. Entonces, nos causó risa, jóvenes, ¿por qué? Porque cuando yo trabajaba presencial, ¿qué hacíamos? Programaba tales grupos, presentan su marco teórico, pero la presentación era que ellos ponían su diapositiva, se paraban al frente y me pasaban la información ahí en el proyector y todo el salón veía y nos encontramos con ellos, ¿no? Entonces, no, es un concepto que no va por donde lo veamos. Ahora tenemos que conceptualizar dentro de lo nuestro, ¿no? De repente un proyecto decía, cuando el chico dice, cuando el chico hace, cuando el chico juega, pero nosotros aquí en nuestro país decimos el niño, no decimos el chico, ¿ya? Por ahí dice, los adultos mayores tienen que alimentarse de judías. Y yo le pregunté al grupo, bueno, ¿y qué son judías? ¿Dónde las encuentro? ¿Las compro por kilo? ¿Las alquilan? ¿Dónde están las judías? Y el grupo no sabía que era una judía. Entonces, si ustedes van a precisar el consumo de alguna legumbre, de algún alimento, tiene que ser dentro de nuestro contexto, ¿ya? Entonces, a ello me refiero cuando nosotros trabajamos ese marco teórico y olvidarnos de esas palabras que tienen un sentido muy simplista, ya o suenan muy vulgares. Entonces, eso van a encontrar por allí. Entonces dice el chico, el chico, el chico. No pueden poner el chico. ¿Por qué? Porque de repente en ese lugar donde está ese estudio, ustedes han sacado una información de internet, está escrita de esa manera, pero hay que contextualizarlo, ¿ya? ¿No? Pero eso sí, no quisiera encontrar en un proyecto que diga, según el Ministerio de Salud de Costa Rica, tal, 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 tal. Y yo le digo, ¿y de dónde sacado eso? Eso no es Perú. Y se quedan mirando, se quedan pensando, bueno, se quedaban mirándome. Entonces, tenemos que buscar información válida, ¿no? A veces dicen, el Ministerio de Salud tal cosa, yo le digo, pero aquí en el Perú no se dice así, es MINSA, no es otro lugar. Entonces, allí ya empiezan mis dudas, ¿no? Si están queriendo de repente referirse a nuestro país, tienen que buscar información sobre nuestro país. Bien, entonces, ahí ya les hice una descripción más amplia de lo que viene a ser sus bases teóricas. Pero, ¿qué viene a ser? Consiste en dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema que nosotros hemos formulado. ¿Qué debemos de tener en cuenta para elaborar estos términos básicos? Solo se definen los términos que presentan ambigüedad o los que tengan significados distintos a los de uso común. O sea, hay que hacer la diferencia siendo necesario ese término. Ahora, se presenta en estricto orden alfabético, lo que estaba haciendo yo acá, ¿no? Empiezo con A, luego seguirá la B, C, D y sucesivamente. Entonces, se presenta en estricto orden alfabético. No se deben emplear definiciones tomadas de diccionarios comunes, pues las definiciones de estas serían de uso común más no técnicas. Eso es lo que antes les decía, ¿no? Yo busco el concepto de repente
y agarro mi diccionario, el concepto es muy simple, pero ese no es el concepto real que en el contexto que está escrito mi proyecto tiene que definirlo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Concepto de apnea, concepto de presbicia, y lo googleo, y muchas veces cuando nosotros ponemos estas palabras referidas al campo de la salud, me va a mandar a un diccionario médico, dice según diccionario médico y te sale. Y de hecho, pues si según diccionario médico yo tengo que coger ese concepto porque estoy hablando de medicina, ya estoy hablando del campo de la salud, ¿no? En otros proyectos encuentro, por ejemplo, juego. Y yo le digo, pero ¿quién no sabe qué es el juego? Todos sabemos que el niño juega. A ver, dime, ¿tú no sabes qué juega? Es un concepto que no debe ir en mi definición de términos básicos. Encuentro de repente reglado. Yo le digo, ¿por qué has puesto reglado? Me dice, es que para educar a los niños tiene que ser de una manera reglada. Perfecto, pero ¿quién no sabe qué fue reglado? No es algo, ¿qué es una regla? De ahí tú deduces, pues, algo que va lineal, algo que va ordenado. Entonces, jóvenes, esa definición de términos básicos que sean en verdad términos que desconocemos, ¿ya? No términos simples, no términos vulgares, no términos que nada tienen que ver con mi proyecto. Ahora, muchas veces se confunde, como les decía, lo que es el término básico con un glosario. Bien, bien, Cheryl. Los términos básicos, dice, contienen solamente los vocablos o expresiones inmersos en el problema. ¿Cuál problema? El problema que ustedes están tratando en ese trabajo de aplicación profesional. Glosario. Contiene los vocablos de difícil comprensión en una obra. Pueden ubicarse luego del planteamiento del problema o en el marco teórico. Rosa García. ¿Dónde se ubica nuestra definición de términos básicos en el proyecto? Rosa. No le entendí, licenciada, ¿qué me dijo? ¿Dónde se ubica nuestra definición de términos básicos en nuestro trabajo de aplicación profesional? Términos básicos se ubica en lo que es marco teórico 3.3. Bien, hija, perfecto. Se ubica en el marco teórico. ¿Y qué nos dice acá? Puede ubicarse luego del planteamiento del problema o en el marco teórico. En el caso nuestro lo tenemos en el capítulo 3, que es precisamente marco teórico. Y como tú lo dijiste, Rosa, en el 3.3. Bien, en cambio el glosario no. El glosario se ubica al final de una obra y contiene pues los vocablos de difícil comprensión en esa obra, ¿no? Como les estaba explicando en antes de una lectura X. ¿Ya? Y este sería el tema de esta semana. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer, jóvenes? Van a ir precisando aquellos términos que consideran necesarios de poder establecer. También les sugerí que para hacer su marco teórico organicen un archivo aparte, un archivo de Word. En ese archivo ustedes le pongan marco teórico o le pongan el tema, de repente si es adulto mayor, y allí vayan organizando su marco teórico, le dan las medidas, le dan los espacios y todo. Este marco teórico deben ir avanzándolo para más adelante poder presentarlo. Yo conozco que ese marco teórico demora, sé que no es fácil de hacer, sé que de repente a veces se les hace complicado, ¿no? Así como me dicen las alumnas de fisioterapia, ahí mismo encuentro antecedentes, qué difícil que es, ¿no? No sé, de esta aula también creo que alguien me preguntó de centro de cuidados infantiles y le dije, si encuentras, ¿no? Inclusive le mandé un link, me parece, de ese centro de cuidados infantiles. No sé si fue acá con ustedes o fue una alumna de sexto, para organizar esos antecedentes. La próxima semana vamos a trabajar ya lo que son las encuestas. Vamos a vamos a organizar preguntas para nuestras encuestas. Esas preguntas hay dos formas de hacerlo. Lo pueden hacer en una hoja Word normal a través del modelo que yo les voy a dar y allí ustedes podrían realizar las preguntas, ¿no? Más que
más que las preguntas, la forma, cómo vamos a aplicar esas encuestas, ¿no? Pueden hacerlo de repente a través de chat, de repente una llamada telefónica, o alguien quizá quiera hacerlo a través de un link que se crea en Google, y de esta manera tienen mayor campo de acción para realizar las preguntas, ¿ya? Eso ya va a depender de ustedes, yo no les voy a decir, sí, me lo tienes que hacer en Google, no. Ahora, cuando nosotros aplicamos estas encuestas, tenemos que entregar evidencias. Las evidencias siempre han sido el hecho de que el alumno se tome una foto con el encuestado. Esta vez no va a pasar así porque no podemos salir, no se pueden arriesgar a buscar cualquier persona y todavía hacerle 10 preguntas y esperar que le respondan. Es imposible, ¿ya? Ya les diré la manera como van a presentar sus evidencias, que puede ser la captura del WhatsApp, de repente, si lo hacen en Google, las capturas de Google, cuando ustedes estén tabulando datos, ello va a ser evidencia para que presenten al término, todavía estoy hablando a fines de junio, de nuestro trabajo. Asimismo, necesito que ustedes conozcan cuál es la población con la que van a trabajar, ¿no? Si yo digo, yo voy a hacer mi proyecto en Parcona, tendrán ustedes que averiguar cuál es la población que tiene Parcona. Me parece que ya tiene 50 y tantos mil habitantes, ¿ya? Si alguien hace en la Tinguiña igual, ¿cuántos habitantes tiene Tinguiña? Creo que ya están en 38.000. Entonces, ¿para qué? Para poder determinar la muestra. Ustedes con esa cantidad de población van a poder aplicar la calculadora muestral y de esa manera van a obtener la cantidad de muestra, que por cierto pasa los 300 encuestas que tendrían que hacer, 300 encuestas, ¿ya? Pero eso ya se los detallo la próxima semana, no se preocupen porque no van a llegar a hacer las 300 encuestas, es demasiado, es imposible dentro de este contexto que estamos pasando realizar esa cantidad de encuestas. Entonces eso ya se los detallo con precisión el próximo jueves, pero me interesa que ustedes conozcan la población, que pregunten, ¿no? ¿Cuántos pobladores somos en el distrito de Ica? ¿Ya? ¿Cuántos somos en Parcona? ¿Cuántos serán en Ocucaje? ¿Cuántos en Los Aquijes? De acuerdo al lugar que ustedes han elegido para poder implementar su proyecto. ¿Preguntas? Licenciada, disculpe, los links, también tenemos que guardar los links, donde vamos a obtener la definición de cada término. No, hija, tú. No, de los links no. Solo del marco teórico. De los links es como que tú haces una consulta a una biblioteca. De los links no. Pero del marco teórico les dije que sí. ¿Ya? No es necesario, Vilma, que hagan de los términos básicos. De ellos no. Gracias por hacer la aclaración. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Todo esto está perfecto. Ya, les dije que hoy nuestra clase es corta porque es esos términos básicos. No sé si alguien tiene un avance del marco teórico y quisiera presentarlo, yo estoy acá lista para escuchar, ¿no? Para poder escucharnos, para poder observar y ver pues si hay alguna modificación que hay que realizar. Tienen lista la pantalla si alguien desea compartir para poder trabajarlo de esa manera. ¿No hay nadie? Aguado Guaita se encuentra. Ancana sí está. Araujo también. Aroní también. Arucanqui también. Ayala. Si te he visto por acá, Mirzaín. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo estás, Mirzaín? Buenas noches. Bautista Córdoba. Presente, Miss. Bien, Jocelyn. Cabrera Lengua ya no está ingresando. Ya no está Cabrera. Cayo Apasa. Diana Castro. Kiara Córdoba.
Rosa García, anotada. Juan Carlos Gastelú. Licenciada, buenas noches. Gastelum no pudo entrar porque no cuenta con internet en estos momentos. Ya, Fiorella. Sí, él no falta. Juan Carlos siempre está presente. Gracias por avisarnos, Fiorella. Olga Wincho, también te registro. Presente, licenciada. Reina Jiménez, ya hija. Laurente Cusiatado, Kelly. Kelly, si estás. Presente, Moguillaza Miss. Fernández. Sí, Kelly, se anotada, hija. Moguillaza también está. Reina recién está ingresando, solo que no ha podido. Nieto Natalie, también te tengo nieto. Mars Oré. ¿Dónde está Mar? Mar cuando se acuerda, ingresa, de ahí se pierde. Visconte López. Presente, licenciada. Francis, bien. Ramos Morales. Ramos Presente, Morales y Miss. Ramos Vázquez, las dos están acá, bien, señoritas. Roja Jayo. Presente, Miss. Bien, Annalie. Iris Ruiz también está. Wendy Zapata. No está, creo, Wendy. Bien, Rina también ya ingresó. ¿Alguna consulta de los temas que estamos viendo? No sé, ¿qué es lo que deseen conversar o quieren una ampliación de un tema? Aún estamos en el momento. Licenciada, disculpe. No, es una consulta, pero no del tema que hemos realizado hoy día. Es que, ¿qué pasa? Que yo llamé a mi trabajo acerca de los antecedentes ¿Ya? y no encontramos antecedentes locales y si mal no me acuerdo, nos faltó un antecedente internacional, pero de las nacionales sí encontramos, pero nos faltó de las locales y me faltó una internacional. Yo ya envié Ya, mi dime, trabajo Irma, ¿cuál es tu tema? acerca de los tópicos y agencias de cuidado. Ya, Estuvimos agencias de buscando con mi cuidado. compañero. ¿No te Sí, salió tampoco, hija, como cuidados de enfermería? licenciada, yo estuve buscando en lo que son nacionales acerca de los niveles de satisfacción en el área de Del usuario. tópicos, Ya, claro, ya, ya. en Sí, el sí, sí. usuario, y eso sí pude encontrar en las nacionales, pero internacionales es muy difícil. Las No llegué a encontraste. encontrar, pero los años eran del año 2000, 2009, 2015, entonces no podía coger de esos tesis. Y después Ya no te sirvió. no No te encontramos, sirvió, hija. no, Solo has ni las encontrado una. locales. Ya, entonces si no encontraste, tú ponle allí, pones una y en el otro pones que no se encontró. ¿Ya, Sí, hija? por eso les digo, ya enviamos nuestro trabajo, solo que quería que lo revisara y bueno, le estaba haciendo dar a conocer acerca de cómo es que envié mi trabajo, para que lo tenga en cuenta, porque Ya. nos pasamos buscando todo Google Académico y no encontramos. Se les hizo difícil. Sí, sé que en algunos casos es un poco compleja la información, hija. No eres la primera que... Es que también el año pasado la producción ha sido pues mínima por el tema del COVID, ¿no? No ha habido mucha, ¿cómo te digo? Mucha información, o no ha habido tesis presentadas sobre ello. Ya, hija. Entonces, eso es entendible. Ya lo vas a dejar entonces allí. Ya, licenciada, gracias. Bien. Acá que estoy viendo, estaba buscando, pero ya saben, ¿ya? Manual de cuidados del adulto mayor en pacientes en general, pero de geriátricos sí van a encontrar mucha información, ¿ya? Geriátricos sí hay información suficiente. De ellos sí podríamos hablar de que la información es abundante dentro de el internet. Bien, otra consulta. Fiorella, ¿alguna consulta, hija? Dime, Marisol. Disculpa, sobre los antecedentes, nosotros encontramos solamente un antecedente internacional, ¿no importa? Sí, déjalo así si no has encontrado. Ya cuando lleguen a sexto, ya se completa. Esa es la ventaja. Estamos en cuarto, por eso les digo, déjenlo así, porque ya cuando lleguemos a sexto, ya pasó de un año y se supone que ya ha tenido que haber algún tipo de producción intelectual en ese campo. Ya, si no por eso les digo, no se encontraron referencias.
Pero eso no significa, ya me olvidé. No, cuando llegamos a sexto, nuevamente en esa revisión de proyectos, hacemos una búsqueda de la información a ver si por allí hay un nuevo proyecto presentado, ¿no? De repente, con este tema de la pandemia no han podido, hay muchos trabajos que se han quedado suspendidos, pero más adelante los presentarán ya. Puedo presentarlo yo de repente el 2021, pero mi estudio fue el 2019, ¿no? En eso no hay problema. Ya. Si no encontraste, así. Bien. Fiorella, ¿algún inconveniente que de repente tus compañeras se hayan trasladado, hija? Como tú eres su delegada, de repente tienen más confianza contigo. Ninguna, licenciada. Bien, Fiorella. Entonces, jóvenes, voy a detener acá la clase porque es sus términos básicos esta semana. Tienen tiempo en este momento para que se reúnan de repente a través de un Zoom y puedan seguir avanzando ese marco Miss. teórico que aún está pendiente. ¿Sí, hija? Miss, Diana. sí, Miss, en el marco teórico he encontrado más información sobre centros infantiles que guardería. ¿Sería lo mismo? O sea, si le pongo Sí, puedes información ponerlo ahí sobre- su información, pero no has encontrado directo. ¿Has buscado plan de negocios de creación de guarderías? Sí, eso sí, sí. O sea, hay más sobre esas tesis que de salud. He encontrado más de plan de negocios y Sí, sí, así. lo puedes usar, Diana. Ya, Miss, gracias. Bien, jóvenes, entonces, no habiendo más consultas, están en toda la libertad para hacer uso de este tiempo que está quedando y poder, pues, avanzar entre ustedes. Cualquier consulta me la hacen saber a través de Fiorello la próxima semana de manera directa, ¿ya? Pero no se olviden, por favor, traerme la cantidad, porque si ustedes no me traen la población, no les voy a poder definir la muestra. La idea es que ustedes me digan tal, trabajamos en la calculadora muestral y les sacamos de una vez la cantidad de personas que tendrían ustedes que encuestar. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, licenciada. Bien, gracias, Fiorella. ¿Alguien ingresó recién? ¿Quién fue que no le he llamado en lista? Miss Yo, Aguado. Ah, ya, Marisol, sí. Faltaste tu hija. Bien, entonces, Analí. A ver, voy a seguir. Analí, Natalie, Francis, Kelly, Fiorella, Jocelyn, Rosa, Jennifer, Vilma, Camila, Olga, Mirzaín, Diana, Cheryl, Rina, Marisol, ¿de qué me olvidé? Bien, jóvenes, sigan disfrutando aún de su día. Ustedes dirán, es muy adelantado, profesora, pero ya deben ir sintiendo ese apego por la profesión que estoy segura que lo tienen. Buenas noches, jóvenes, que tengan Miss, un bonito fin de semana. Dime, Anneli. disculpe, me hizo una pregunta de la población que dice que, por ejemplo, mi tesis va sobre Guadalupe, ¿no? El distrito Guadalupe, de tú tienes que traer Guadalupe. la cantidad de población que tiene todo Guadalupe. Encuentras, hija, población de Guadalupe, ya. Googlea si ahí te va a salir la cantidad de pobladores que tiene el distrito. ¿Quedó claro? Ya, Creo Miss. eso, Manalilla. Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima vez. Buenas Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada.